A continuación, Pasaporte a la Nostalgia con Rigoberto Ramírez. Hola, hola, hola. Saludos en blanco y negro para todos ustedes. Soy Rigoberto Ramírez. Bienvenidos a Pasaporte a la Nostalgia. En el programa de hoy vamos a dar continuidad a un ciclo que iniciamos el martes pasado, donde llamamos, le dimos por nombrar o llamar Deportes en el Recuerdo. Hoy nuevamente nos acompaña nuestro amigo Víctor Palacios. Víctor, bienvenido nuevamente a Pasaporte a la Nostalgia. Rigoberto, realmente es un placer de vuelta estar compartiendo contigo esta mesa donde hay muchísimo que recordar del pasado. Sí. Limpiar ese viejo baúl ajado de los recuerdos y sacar realmente todo eso, esa vivencia que sucedió en esos tiempos. Así es. No, y como hicimos en el programa anterior, Víctor es una persona que, digamos, también está muy vinculado con las, ¿cómo se dice? Con la parte del ascenso, la intermedia, ¿verdad? De difundir más. Contanos un poco algo de tu labor, Víctor, por favor. Sí, realmente yo estoy más con los exjugadores. Exjugadores, sí. Exjugadores. Y sí. Los torneos actuales yo estoy un poco dejado de lado, como se dice, porque más me centro en todos esos jugadores que quedaron en el olvido. Sí. Poder recuperarles, sacarlo de vuelta al tapete para que puedan recordarlo. Entonces, a través de eso hago una publicación en el Face recordando a todos los exjugadores. Sí. Y gracias a eso pudimos rescatar a varios que realmente están muy en el fondo, en el baúl de los recuerdos. Sí, y algunos en situaciones así preocupantes, ¿verdad? Sí, también varios que pasaron malos momentos. Sí. En su época de jugadores estuvieron en la cima realmente. Claro. Pero por circunstancias de la vida se encontraron muchos sin hogar, sin trabajo, incluso abandonados por su propia familia. Algunos de ellos, creo que como comentaste en alguna ocasión, en situación de calle inclusive, ¿eh? Sí, por eso. Muchos dormían en la calle, era difícil recuperarlo. Había conocido a un jugador del ascenso que jugó en Panamá. Jugó 8 años jugó en Panamá. Sí. Ahí tuvo su familia. Vino acá pensando que iba a volver para ser recibido, tener trabajo como director técnico y realmente la circunstancia le envió a la calle. Y conversaba con él. Sus hijos de Panamá le enviaron un carro moto para que pueda trabajar en reciclaje, que era su fuerte. Ya no tenía más nada para comer, entonces hacía reciclaje. Y lastimosamente llegó al puerto la carga y no se podía retirar. Pasó 3, 4 años porque
supuestamente no están todo documentado. Sí, sí. Y hicimos algunos movimientos, era imposible porque ya la burocracia Puso se había todo, apoderado claro. de ese. Sí. Luego de 8 meses me contaron que falleció en la misma esquina donde siempre yo le encontraba. Ah, qué pena. Sí. Le agarró hipertensión, cosa que a mí me dolió muchísimo realmente, Me imagino. porque rescatar a los que están en la calle, ya sea jugador, no jugador, sacarle de ahí Sí. y volverle realmente al ruido, Sí. a la sociedad, Claro. siempre es una misión que me he encomendado a mí mismo. Sí, sí, sí. Y he conocido a varios en mi recorrido por el interior, he conocido a varios futbolistas que dormían en el banco, abandonados, que tenían su propia casa, Sí. no sé, y su familia misma le tiraba a la calle para poder apoderarse. Hace poco, no hace mucho tiempo, obviamente no lo voy a nombrar, un integrante del que fue la selección campeona de la Copa Libertadores 79 de Olimpia también tuvo un caso similar, Sí. que Sí, que sus familiares como se aprovechaban. Sí, Lastimosamente, sí, sí. pero son circunstancias que pasa. Es realmente doloroso saber eso, Sí, que la propia familia se aproveche de esa situación, sí, y cada vez que ha llegado la prensa le bañaban, le vestían, sí. le ponía bien, se iba a la prensa y de vuelta se A lo encontraba mismo. en la calle. Y esa misma situación pasan muchos futbolistas, que muchos que conocemos y varios Sí. que no conocemos nosotros. Sí, Le encontramos recorriendo la calle, recogiendo latas o cualquier otra cosa para vender, para poder comer, claro. o alguno hundido en la bebida espirituosa, Sí. Ajá. lastimosamente. Y varios son recuperables, Sí, pero sí. otros ya se dejan, Se dejan con- sí, dejan que la corriente le lleve nomás ya. Sí, sí. Y Como ahí que se resignan a su destino, como así. se resigna su destino. Y Sí. yo conocía unos cuantos en la calle que dormían en los bancos y me decían, ¿vos sabés quién ese es? Y le decían, no, porque su cara era totalmente Sí. diferente. Ajá. Y me dice, ese es tal jugador, me dice. Irreconocible. Se conoce, todo el mundo le conocía. Sí. Y entonces yo voy a los jugadores que son referentes para poder recuperarle. Sí, sí, sí. Y según me contó algunos jugadores, me dice, hicimos como 10 veces ya eso. Sí. Y se escapaba, ya. se escapaba. Y ya eso no tiene más solución. Sí, sí. Hasta que fallece en la calle. Fallece, sí, sí. Y sí, porque ya no tienen. Claro. He conocido a recicladores que son licenciados, que Sí. tienen licenciatura, que conoce el tema de trabajo en computación, maneja eso. Que tienen un grado de preparación, como se dice. Universitarios. Sí, sí. Pero que se dejan realmente a su suerte, no pelea por sí mismo. Claro, le sobrepasa la situación. Sobrepasa realmente. Y es Sí. doloroso saber. Bueno, sí, sí. Y como este caso, como había dicho, ya Sí. hay varios. Sí, sí, sí. Yo por lo menos conozco uno, quizá un poco más agradable, ¿verdad? Recuerdo una ocasión ahí por el barrio San Vicente. Bueno, yo en mi época de colegio, de escuela, coleccionaba los famosos caramelos culturales. Sí. Y entre mi lote de figuritas tenía uno o dos jugadores de Silvio Pettirossi. No sé si vos recordás a un jugador de apellido Arteta. Arteta, sí. Sí. El nombre no... Sí, a mí el nombre se me escapa, pero yo tenía uno de los pocos caramelos culturales con jugadores de Pettirossi. Uno era Arteta.
Y me acordaba bien, sobre todo por el apellido. Fue el apellido muy... Sí, y recuerdo que cerca de la iglesia Virgen de los Dolores, que está sobre Batilana, es una zona cercana donde yo vivo, ¿verdad? Actualmente. Unos años atrás, caminando por una vereda, veo que hay un señor que era zapatero y tenía su negocio dentro de un salón. Y dentro del salón había recortes de diario así de futbolista. Y veo así en el título, tal persona Arteta, el apellido Arteta. Y ahí me quedé y miré. Y veo que el señor estaba ahí sentado trabajando. Entonces entré y le dije, ¿qué tal, señor? ¿Usted es Arteta, el jugador Silvio Pettirossi? Sí, me dijo. Mira un poco. Él era justamente a la misma persona. Y sí. Se dedicaba a eso. Una zapatería sencilla, o sea, zapatero y sencillo, pero era su... Humilde, pero muy trabajador. Trabajador, realmente. sí, trabajador. Y tenía, Sí, como sí. te digo, así por su pared sus recortes, así tal cosa. Pero se le veía bien al señor, claro. Sí. Humilde, pero estable, Así estable, mismo. sí. Y lo mismo también en el mismo barrio San Vicente, también está cerca de la iglesia de San Vicente, está Lauro Talavera, Sí. que era jugador de Cerro Porteño, es zapatero también. Sí. Y la gente le reconoce porque tiene recortes diarios pegados por todo su Salón, por su lugar. Sí. su lugar de trabajo. Sí. Y realmente algunos tratan de pelear en la vida para poder sobrevivir. Sí, sí. En cambio, otros se dejan. Claro, claro. Así es. Bueno, y en el programa anterior hemos recordado, ¿verdad?, el caso de dos arqueros muy peculiares, ambos, de larga trayectoria, pero gran parte de su larga trayectoria, como se dice, le tocó conocer el banco, ¿verdad? Sí. O sea, sobre todo uno, ¿verdad?, Apolinor Jiménez, Apolinor Jiménez. que le tocó ser, como se dice, la época del primero Chiquito Benítez y después Almeida, ¿verdad? Almeida, sí. Y bueno, Daniel Martínez quizás no... Bueno, Daniel Martínez también jugó en clubes grandes, pero estuvo, digamos, poco tiempo en ellos. Pero Sí. tiene un largo periplo también Daniel Martínez, que bordeó, creo que, bueno, en algunos casos vos me dijiste un poco más de 50. Así mismo. Sí. Y posee ese récord realmente en el fútbol paraguayo Sí, de jugar hasta los 50 años en fútbol profesional. Digámosle profesional Sí. porque es en la segunda de ascenso. sí, Pero luego esos juegos amateur, Sí. encuentro, seguramente habrán sobrepasado mucho más. sí. Justamente para recordar hacia nuestra audiencia con respecto a Daniel Martínez, él, o sea, yo inclusive llegué a leer que hasta cerca de los 60, pero en torneos ya no profesionales, ¿verdad? Exacto. Y sí. que él tuvo un partido con la selección paraguaya en un amistoso contra la selección argentina. Así mismo. Sí. Estuvo también en el Juventud de América del 67. Cuando Paraguay salió vicecampeón, ¿verdad? Cuando Paraguay salió campeón. Campeón, ¿verdad? Campeón, Campeón, sí, campeón. Y esa vez se llevó a cabo en Asunción el encuentro. Sí, Fue entre el 3 y el 29 de marzo del 67. 67. Sí, y Paraguay salió campeón, Argentina salió vice, Sí. Brasil salió tercero. Sí, sí. Ahí justamente vemos a dos de los arqueros que, bueno, de Artemio Villanueva vamos a hablar en un instante. Ahí figura Sí. Apolinor Jiménez. Apolinor Jiménez. Año 1969. Ese es un partido. Tengo una historia para relatar, aprovechando esta imagen que tenemos, tengo una historia para relatar con respecto a ese partido. Bien claro, como dicen ahí, ese fue en el año... Eliminatoria para México 70. Para México 70, ese era el partido Paraguay-Brasil. Paraguay-Brasil. Ese en el estadio Maracaná, Maracaná. cuando todavía conservaba su capacidad. Su máxima Su capacidad. máxima capacidad. Y tiene el récord hasta ahora que no se puede superar. ¿Por qué? Exactamente. Porque todas las graderías que tenía ese tiempo se modificaron y se achicaron. Sí. Entonces Exacto. Paraguay-Brasil tiene el récord hasta siempre, como se dice, porque Es un récord que ya no va a ser batido. realmente no va a ser batido y Paraguay tiene el honor de con Brasil Sí. realmente campeón del mundo. Claro, ese partido terminó 1-0. Te cuento que mi señor padre estuvo presente en ese partido. Qué bueno. En un
recuerdo, fue en un vuelo especial con un grupo así de amigos, ¿verdad? Viajaron y tuvieron tan mala suerte que lo ubicaron donde estaba una parte del grueso de la hinchada de Brasil. De Brasil. Que era, bueno, prácticamente todo el estadio era Brasil, pero, claro, o sea, no tuvieron un lugar diferenciado como es hoy día. Claro. Eran aproximadamente 12 personas, según él me había contado. Cuando se dieron cuenta que eran paraguayos, sé que le tiraban de todo, agua, vasos. Los típicos de antes que... Los típicos, pero se pasaron bien, dentro de todo pasaron bien. Y sí. ¿Quién le quita lo bailado? ¿Quién le quita lo bailado? Brasil 1, Paraguay 0 fue el resultado. Y como dijimos, lastimosamente no tengo en mente ni anotado la cantidad de asistentes de ese partido, pero superó los 200.000, si no estoy equivocado. 200 y algo fue, sí. Y realmente insuperable porque... Insuperable. Incluso muchísimos quedaron afuera porque querían seguir ingresando. Si el estadio tenía para 300.000, se llenaba. Se llenaba. Pero muchísimos tuvieron que volver de vuelta a sus hogares porque no había más lugar. No hubo caso. Y en esa foto también tenemos, aparte de Apolinor Jiménez, está Artemio Villanueva, el que va a ser nuestro próximo invitado, que vamos a hablar justamente ahora de Artemio Villanueva, que aparece ahí en esa imagen, ¿verdad? Así mismo. Sí, Artemio Villanueva, ¿verdad? Él nace el 9 de noviembre de 1945. Y es conocido como el arquero poeta, ¿verdad? Poeta, realmente, sí, porque... le gustaba la poesía, es lo que más leía en las concentraciones, incluso también llegó a escribir y eso, pero ese de manera solamente a nivel de amigo. A nivel de amigo. Ahí justamente tenemos una foto, año 1966. Hay que recordar que Artemio Villanueva en gran parte de su carrera futbolística usaba atuendo de color oscuro, negro. Casi siempre y en algunas ocasiones de color rojo, pero normalmente el negro era su distintivo. Y realmente yo creo que era fanático de la araña negra de Rusia. Lev Yashin. Lev Yashin, exactamente, sí. Entonces él se vestía totalmente de negro para darle como un homenaje a su ídolo. A su ídolo, sí. Sí. El que inclusive fue considerado en su momento, o hasta ahora algunos lo consideran el mejor arquero del mundo de todos los tiempos. Claro, sí, no, realmente un gran portero que tuvo los rusos que tuvieron la gracia de tenerle. Sí, bueno, en aquella época, sí, él es ruso, pero en aquella época él jugaba, era arquero de la Unión Soviética. De la Unión, claro, claro. De la Unión Soviética, sí, pero él era ruso. Era ruso, así, exactamente, era ruso, ¿verdad? Y con respecto a Artemio Villanueva, él jugó 15 partidos. Por la selección paraguaya. Sí, entre los años 1966 y 1971. Así mismo. Y sí, formó parte de la selección subcampeona, o sea, campeona del 67. Sí. Formó parte también él. De la selección juvenil. Sí. Juvenil, sí. Ajá. La sudamericana campeona. Que eso se jugó... En Asunción. En Asunción, ¿verdad? En Asunción se jugó. Sí. Y participaron cuando eso 9 países. 9 países. El único que no participó fue Bolivia. Bolivia. Ahora no sabemos por qué, motivo, porque no se explica en la historia por qué Bolivia, pero sí 9 países participaron. Sí. Y Paraguay se llevó el trofeo mayor. El trofeo mayor, sí. No, y él también se destacó en el Juventud de América del año 1964 también. También. Disputado en Colombia. En Colombia. Sí, sí, te escucho. Y ahí le conocieron los colombianos. Exactamente. Ahí le conocieron y le empezaron a seguir su trayectoria. Sí. Y por eso él se fue a jugar en Colombia. Sí, Primero pasó por Perú y después Colombia. Después por Colombia. Sí. Ahí tenemos otra imagen, perdón.
Ya ahí con la casaca roja, Sí, delgadito, ¿verdad? Año 1970, campeón, ¿verdad? campeón con Cerro Porteño. Antonio Gavilán, Antonio Gavilán, el padre de Diego Gavilán, si no me equivoco. Diego ¿verdad? Gavilán, sí. Antonio. Justiniano Enciso, Justiniano ¿tiene algo que Enciso. ver con Julio César Enciso? Es su tío. Su tío, Sí. el tío, sí, sí. Justamente ayer estuvo el hijo de Justiniano Enciso en casa visitándome. Ah, mi amor, el sí. doctor Juan Manuel. Un gran defensor era Justiniano Enciso, sí. Sí, realmente. Mario Jaquet, Mario César Yaqué, una eminencia realmente, no solamente aquí, sino también en triunfador en España. En España, Sí, es sí. muy reconocido. Muy reconocido, es cierto. Valentín Pachanga Mendoza también, gran jugador. El chacariteño que Sí. realmente una persona maravillosa. Qué equipazo este, ¿eh? Pero así de Vareiro que jugó en los dos clubes, Cerro y Olimpia. Cerro y Olimpia. Y nuestro campeón de la sub-23, Carlos Carazaguer, el sí. Bambino. El Bambino jovencito. Hugo Sí. La Planadora González. Hugo Arsenio La Planadora González, que jugó en Francia también. Francia, Sí, se gran- destacó realmente en Francia. Sí. Y Saturnino Arrua no hay que... Ni hace falta. Ni hace falta nombrar ni porque hace falta presentarlo. realmente uno de los grandes ídolos que tuvo, juntamente uno de los mejores 10 con Crispín Rafael Berza. Crispín Rafael Berza. Sí, Hasta hoy día lo recuerdan a Saturnino Rúa. La verdad que no se me ocurrió. Buscando así en páginas encontré la ficha de Saturnino Rúa en el Zaragoza. en el Zaragoza. Su de ficha España. de jugador. Mira un poco, Sí. qué bueno. Sí, o sea, para un próximo programa prometo traer la ficha de Sí, Saturnino Arrua Vamos a preparar. jugando por el Zaragoza, Sí. un grande. Y el otro era Severiano Irala. Severiano Talardo. Eso te iba a preguntar, que le decían taladro. Sí, también jugó en Olimpia, también jugó él. En Olimpia. Sí, jugó creo que 1 o 2 años jugó ella, creo que para completar su trayectoria. Severiano Irala. Qué equipazo. No, realmente un Sí, equipo sí. de primer nivel. Realmente, uno se fija, se ve los jugadores. Sí. Algo que me va a acordar de Pedro Alcide Vareiro. Recuerdo una foto en el restaurante Hermitage donde estaban los jugadores de River de Argentina, De River Argentina. con los dirigentes, y alguien comentó de que en esa foto, o sea, ¿por qué estaban los jugadores de River en ese momento? Que los jugadores de River vinieron a Paraguay a jugar un partido amistoso con Cerro Porteño como, Sí. como parte del Parte pago. del pago para llevarle al CIDE. Exacto, Pedro Alcide Vareiro. para que Pedro Alcide Vareiro vaya Sí. a River de Argentina. Y justamente hay Sí. una foto donde sale el equipo completo de Cerro Porteño Sí. y Pedro Alcide Vareiro con la remera de River, remera de River. sentado ahí con ellos. Bueno, o sea, yo nunca vi esa foto. Sí, Sí, y Alcides Báez, que era el más alto. El arquero, sí. Sí, ahora se sienta así y se pone a la altura de todos. No, y bromista los muchachos, Sí. como era un partido amistoso y todo eso. Pero Alcides Báez con la remera de River sentado entre los muchachos. Entre de los Cerro muchachos, Porteño, como una despedida y homenaje. Como una despedida, sí, qué bueno, sí. César, otra imagen que nos puedas compartir, por favor? Así continuamos. A ver. Ahí se observa nuestra mesa cargada de reliquias Sí, esto... que trajo Víctor. Esa es la reliquia que vamos a mostrar después, César. Esa es la reliquia para la vuelta del corte. ¿Alguna otra que nos puedas mostrar ahí de la galería que tenemos preparada? No, y como dijiste, Alcides Báez también un gran arquero, ¿eh? Sí, no, Alcides Báez es realmente un arquero espectacular, una excelente persona. Falleció hace poco, ¿verdad? Falleció hace poco. Sí. Y tengo una gran amistad con su hijo, con Hugo. Su hijo, sí. Sí, fanático de Libertad, de Cerro, por Sí. donde pasó su papá. Sí. Y realmente una persona maravillosa. Sentimos muchísimo su ida prematura. Sí. Como muchos otros jugadores, deportistas que parecieran que iba a ser eterno realmente. Claro. Pero llega un momento en que el Señor dice basta Dice y basta. se lleva a su lado. Sí.
Él formó parte también del equipo del plantel de la Copa América 79, ¿verdad? Sí, Sí. sí, formó parte, estuvo con Roberto No, Fernández. sí, el Gato era el titular. Que Sí, era sí. titular, Sí. estuvo él, estuvo Américo Jimena Aguilera. Américo Jimena Aguilera también. También estuvo como tercer arquero. Ah, Y sí, ellos Américo tres. Jimena Aguilera era el tercer Américo arquero. Jimena Aguilera. Sí, sí. Cuando se obtuvo ese campeonato, Sí. sale en el vestuario Américo Jimena Aguilera, así con todos los muchachos. Y Eugenio Morel alza su campera, Sí. como diciendo que este es el trofeo, dice. Y ahí Eh, se descarga la risa entre todos. sí, no. Américo Jimena Aguilera, él aparece en un Interligas, campeonato de Interligas, no recuerdo por qué selección él jugaba, no sé si era paranaense, no estoy seguro. Pero y después va a jugar a Nacional. Sí. Va a Nacional. Va a Nacional, luego pasa a Cerro, Cerro, a Libertad. Y hasta ahí yo lo recuerdo. Sí, también creo que no sé si llegó a jugar por River, para mí que no. Pero creo que él no tuvo una segunda temporada nacional, creo que no. Como decir, recuerdo Nacional, Libertad, Sí, Cerro y Libertad, lo que su paso. Sí, ¿verdad? después de Cerro pasó de vuelta a Nacional. ¿Pasó? Pasó de vuelta por Nacional, estuvo creo que 3 años, luego creo que jugó por Oriental o algunos equipos de la Chacarita. Mira, este equipo es Nacional. Ahí hay más estrellas que en el firmamento, ¿verdad? Claro, mira. Cable Molinas, Pedro Cable Molina. El querido Pedro Cable Molina, sí. Ahí está. Daniel Martínez. Sí. Juan Espinosa, Lorenzo Espinosa, Lorenzo Espinosa. que estuvo por Olimpia grande. también. Néstor Benítez, un gran también que estuvo en Olimpia. Néstor Benítez, sí. Que hace poco creo que falleció también. Sí. Hace unos cuantos meses. Celso Báez, el Celso delantero Báez. famoso por sus patillas. Sí. Sí. Pues, Erico Sosa, Luisito Torres ahí y está Carlos Luis Báez. Torres y Carlos Báez. Luis Ernesto Torres, uno de los mejores mediocampistas que yo vi jugar. Realmente. Campeón de América con Luisito Olimpia. Torres. Un gran jugador que se tuvo que retirar por las lesiones, lastimosamente. Realmente una persona, bueno, yo siempre digo, como dice un amigo mío, Sí. todo aquel que practicó deporte no puede tener maldad en el corazón y son personas maravillosas realmente. Luisito Torres, Carlitos Báez, Carlos Báez, sí. Pedro Cable Molina, Pedro porque Cable compartí Molina. varios encuentros Sí. en la casa del querido Crispín Rafael Berza. Sí, sí, sí. Ahí le conocí a La Sombra también, La Sombra. ¿Quién es La Sombra? Me suena ese La Sombra. Sí. Mientras le recuerdo ya a Carlos Báez. Carlos Báez vive en Sajonia. A varias veces me crucé con él, ¿verdad? Yo tengo una foto con Carlos Báez en el Estadio Defensor del Chaco. Te recuerdo que el hermano de mi señora madre era un fanático cerrista y me llevaba a la cancha. Sí, Civil es La Sombra. Sí, ya sé por cuál me decís Civil. Leoncio Civil, ¿no es? Leoncio Civil. Leoncio Civil, sí. Ahí está. Y Carlos Báez en esa época, 75 si no estoy equivocado, había sido recientemente transferido a Cerro. Y mi tío era un fanático cerrista que me hizo entrar en el vestuario, primero con los jugadores, en los antiguos vestuarios que estaban debajo de la gradería. Debajo de la gradería norte estaban. Norte. Donde estaba Me hizo entrar en el camarín con los jugadores, nos sacamos fotos y después entramos en la cancha y me sacamos fotos con Carlos Báez ahí Qué bueno. Eso sí tengo la foto. ¿Dónde está don Anacleto Silva? El famoso, él no, el utilero. El utilero de Anacleto toda la Silva, vida. sí. Él fue jugador de Cerro Porteño, hasta la infantil jugó por Cerro Porteño y luego se quedó a vivir ahí. Sí, sí. Se quedó prácticamente a vivir en la cancha de Cerro Porteño. No, sí, le recuerdo a ese señor que vos me estás. Era toda una institución en Cerro. Realmente. Tuve el placer de conversar y hablar con él. Justo unos tiempos antes de que él fallezca. Realmente una persona maravillosa, humilde. ¿Y qué se puede esperar de los deportistas, como siempre digo? Sí, ajá.
Ya, no, y te estaba contando también, ¿verdad? Que me llegué a sacar en los vestuarios fotos con los jugadores. Hay una que es muy simpática porque eh, era un banquito así, se ve el vestuario de antes, eran rústicos, Sí, ¿verdad? sí. Totalmente rústico, veía así algo así de madera largo. Y en la foto se ve, por ejemplo... Un tablón. Se ve un tablón, como un tablón, se ve los mocasines de los jugadores, se ven las medias de los jugadores ahí en el suelo. Y yo estaba sentado y uno a mi lado estaba ese defensor Esteban Martínez. Esteban Martínez, sí. Después estaba ese otro delantero de Cerro, porque el equipo que era tricampeón ya se habían ido casi todos transferidos. Sí. Estaba Orlando Jiménez, se llamaba el delantero. Orlando es, creo que argentino, creo que. No recuerdo. Y al lado mío estaba el arquero ese tan famoso y polémico, Marcelo Espesov. ¿Te acuerdas de Marcelo? Marcelo Espesov, claro que... Que vino a Nación, que él de ese año 75 vino a Cerro. Mira. Y yo salgo al lado de Espesov, ¿entendés? Ahí en el camarín. Y todos conocen la historia de Espesov, que después pasa a Libertad. En el año siguiente Cerro define el campeonato con Libertad en el 76 y saben todo lo que pasó, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Marcelo Espesov realmente quedó en la historia. En la historia del recuerdo de muchos cerristas realmente. Hasta ahora, bueno, tengo entendido que ya falleció Marcelo Espesov, si no estoy equivocado. Me habían comentado que ya había fallecido hace un tiempo, ¿verdad? Pero esa parte no tengo un poco de información. Pero nunca más volvió al país. No. Realmente pasó por Clorinda, Formosa y no se supo más nada de él. Sí, no, él vivía en una ciudad, una localidad no muy lejos de Formosa, esa zona, por ahí vivía él, en un pueblo, sí. Y no se supo más nada de él después del incidente. Las anécdotas y las leyendas que se cuentan a su alrededor, dice que le siguieron hasta Clorinda, le siguieron. Sí. Pero ya no sabemos si es verdad o es... Y sí, no. Yo tengo una persona amiga mía, ¿verdad? Un señor mayor, ¿verdad? Que él es un fanático cerrista. Y él me dijo que una vez que se fue, no me acuerdo si me dijo a Formosa o a Resistencia, que se cruzó con Marcelo Espesov en la calle y le dijo de todo. Pero yo te hablo ya muchos años después. La idiosincrasia. Antes pues era... Yo te hablo de los años 90 más o menos, que él me contó que ocurrió eso. Mira, finales de los 80, principios de los 90 me comentó que se fue era una de esas dos ciudades en la Argentina y casualmente se encontró con Espesov ahí en la calle y le dijo de todo. Y realmente no, se quedó la espinita, se quedó esa espina. Bueno, tiempo ya a la pausa y a la vuelta continuamos con este interesante programa en la compañía de Víctor Palacios, que la segunda entrega de Deportes en el Recuerdo. Pausa y volvemos aquí en Pasaporte a la Nostalgia.